Bienvenido al canal de YouTube del Pastor José Manuel Sierra. Queremos celebrar aquí el 23 aniversario de la iglesia. Vamos a hacer algo especial. Vamos a encargar una enorme tarta o torta, como algunos la llaman. Vamos a decorar la iglesia para ese día y creo que sería un motivo también para invitar amigos, a familiares. Vamos a invitar, por supuesto, a los hermanos del Puerto de la Cruz. Vamos a tratar de que venga también un grupito de hermanos de Fuerteventura. Vamos a tener un día especial porque es el cumpleaños de la obra aquí en Santa Cruz de Tenerife. 23 años para la gloria del Señor. Y de aquí salió la obra del Puerto de la Cruz y otras, ¿verdad?, que gracias al Señor se han podido abrir y atender. Así es que estén orando para que ese día sea un día muy bonito, sea un día especial. El día 26 de mayo, si no recuerdo mal, vamos a tener el aniversario de la iglesia. No todos los años lo celebramos, ¿verdad? No recuerdo cuándo fue la última vez que celebramos el aniversario de la iglesia, pero creo que sería bueno este año hacer algo especial, ¿no? Antes del verano, antes de que muchos después se vayan de vacaciones o cada uno vaya a diferentes lugares, queremos celebrar el 23 aniversario de la iglesia el último domingo del mes de mayo. Bueno, y como hemos anunciado, queridos hermanos, la palabra del Señor, vamos a orar un momentito, ¿sí? Antes de compartirla. Vamos después a ir a Hebreos capítulo 6 y queremos que en esta tarde el Señor nos hable a través de su hermosa palabra. Queremos en esta tarde disfrutar de este estudio en torno a la palabra de Dios, que tú abras nuestros corazones, nuestros entendimientos, para que queden claras las ideas, las enseñanzas que en esta tarde se van a compartir. Que los hermanos que están detrás de estas cámaras también puedan disfrutar de ellas y que todos seamos edificados en la fe para estar cada día más firmes y estables y robustos en los caminos del Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio y esta oportunidad de estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 6. Solamente vamos a leer unos pocos versículos, después vamos a leer otros. Pero el que haya escrito esta hermosa y profunda carta, nos dice en el capítulo 6, o por lo menos es lo que quería transmitir a los destinatarios de esta carta, que ya había pasado mucho tiempo y que se esperaba de ellos un crecimiento, una madurez que lamentablemente no se veía a estas alturas de la vida. Estos no eran recién convertidos, digamos que estos eran hijos de aquellos que se habían convertido en aquella primera generación, en aquella primera oleada de judíos que aceptaron a Jesús como el Señor de sus vidas, como su Mesías. Por lo tanto, estos ya habían sido criados en lo que llamaríamos hoy en día, en términos nuestros, en el cristianismo. Aunque eran judíos, ¿verdad? Y por supuesto celebraban las fiestas y guardaban muchas cosas como tradición de su cultura. Estos eran hijos de creyentes. Y yo muchas veces me he preguntado, viendo a los jovencitos de la iglesia, ¿cómo serán ellos el día de mañana? ¿Cómo serán los futuros músicos, los futuros pastores, los futuros maestros y maestras de la escuela dominical? Cuando les observo a estos adolescentes que hasta el otro día eran niños correteando por la iglesia, me pregunto muchas veces, ¿serán ellos el día de mañana más consagrados, más comprometidos, más espirituales que nosotros hoy en día? Porque generalmente, salvo alguna excepción, los hijos suelen ser a veces más altos que los padres, ¿sí o no? Vemos a chicos hoy en día que decimos, este va a ser más grande que el padre o que la madre, ¿no? Aunque en algunos casos tampoco hace falta hacer mucho esfuerzo, ¿no? Porque los padres tampoco es que sean gigantes, pero bueno, generalmente los chicos, por el deporte, por la comida o por lo que sea, suelen ser generalmente más altos que sus padres. Pero, ¿y espiritualmente? ¿Serán más altos que nosotros? ¿Serán más firmes en los caminos del Señor que nosotros? ¿Tendrán tanta pasión por la sana doctrina y por defender los principios del Evangelio como nosotros intentamos cumplirlos y llevarlos a rajatabla?
Ayer nos llegaba una noticia que la verdad que nos conmovió, nos sacudió el alma. Se ha hecho una encuesta en Alemania, esto seguramente traerá tristeza también a Cordy, ¿no? Que estaba por ahí, ¿no? ¿Estaba por ahí Cordy? Ahí está. Es tan grande la presión del Islam, de los musulmanes en los colegios, en la sociedad en Alemania, que un altísimo porcentaje de chicos dicen que están pensando seriamente en convertirse al Islam para que no le hagan tanto bullying en la escuela y para que sean aceptados en la universidad y en la sociedad. Porque es la presión tremenda que estos chicos están recibiendo, presión que nosotros no recibimos. Sí, chicos cristianos que se quieren hacer musulmanes para no sufrir bullying ni persecución en sus vidas, ¿no? Es tremendo, es triste, ¿no? Escuchar esta noticia. Dicen que la religión mayoritaria en Europa dentro de no mucho tiempo va a ser el Islam. Porque ellos sí tienen deseos, no sé por qué se fueron los monitores, no sé por qué, no sé qué tocaron ahí arriba, pero no, ellos sí tienen el deseo, el anhelo de expandir su religión por los colegios, por las universidades. Y no sé si han visto las imágenes en las universidades de élite, de los ricachones de los Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, a los profesores, a los maestros judíos les prohibieron la entrada. Y eso no había ocurrido desde 1939. Los jóvenes judíos de padres con mucho poder adquisitivo que los mandan a estudiar a esas famosas universidades como Columbia, Yale y otras de Estados Unidos, tuvieron que salir corriendo porque los iban a matar. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo ver la presión que están experimentando los jóvenes en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Italia, en todas partes del mundo. Y probablemente, por el dinero que tienen y por la presión y por la violencia que a veces ejercen, probablemente dentro de no muchos años habrá en Europa más musulmanes que católicos o cristianos, probablemente. Vamos enfocados a eso. ¿Aguantarán estos chicos? ¿Aguantarán los niños que ahora están ahí en esa escuelita dominical? ¿Aguantarán la presión? ¿Serán capaces de defender su fe, nuestros hijos, nuestros nietos el día de mañana? ¿O se van a dejar arrastrar por la corriente y no meterse en líos y en problemas, creyendo que convirtiéndose al Islam no van a ser perseguidos? Son cosas que nos tienen que hacer pensar seriamente, ¿no? Pues estos hijos de creyentes no habían crecido como se esperaba de ellos, y por eso dice en el capítulo 5 de Hebreos, a partir del versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si ustedes se acuerdan, recientemente hemos leído también en 1 Corintios capítulo 3, y hay expresiones, hay palabras casi idénticas a lo que Pablo les decía a los corintios en el capítulo 3 y a lo que el autor de esta carta le está diciendo ahora a estos hijos de creyentes. Los llama niños, los llama inexpertos. Y hay como una especie de tristeza, una especie de desilusión cuando dice el autor de esta carta, después de tanto tiempo.
después de tantos años, de tantos sermones, de tanta enseñanza, de tantos testimonios, etcétera, debiendo ser ya maestros. Es decir, en vez de estar ya en otro nivel, compartiendo, enseñando, instruyendo y discipulando a otros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sois inexpertos en la palabra. ¿Cuántos de aquí les gustaría ser expertos en el uso de la palabra de Dios? A ver, levanten la mano. Bueno, gloria a Dios, por lo menos el deseo está. Por lo menos el deseo está. Pues estos se les llama inexpertos en la palabra. ¿No te da ahora que no nos escuchan ciertas personas? ¿No te da miedo a veces ir en el coche cuando va conduciendo otra persona? No vamos a decir el nombre. ¿No vas asustado? ¿No vas tú también frenando? ¿No te pasa que dices, ¿qué estás haciendo? No, estoy como los picapiedras, ¿no? Que sacaban los pies por fuera del coche y frenaban con los pies descalzos. Cuidado, cuidado, cuidado. Pongan el intermitente. Cuidado, ay Dios mío. Así no, para allá, cuidado, ay. ¿No te pasa eso? Tremendo, ¿no? ¿No te da tristeza cuando hablas con un creyente y lo notas todavía muy verde y que cuando lo oyes hablar dices, qué pena, ¿no? Después de tanto tiempo en la iglesia, después de tantos retiros, tantos campamentos y tantas actividades, todavía no se entera. Todavía no tiene claro ni esto ni aquello. Cuando ya tenía que estar compartiendo la palabra a otra gente, todavía está en pañales, bebiendo lechita, como los niños pequeños, ¿no? En esta lista de doctrinas que el autor las considera los rudimentos, lo básico, lo elemental, el ABC, menciona una doctrina en plural, y es de la que yo quiero hablar fundamentalmente en esta tarde, y es de la que se llama doctrina de bautismos. Me ha llamado mucho la atención que si te metes, por ejemplo, en internet y le preguntas a Google, ¿cuántos bautismos hay? Unas respuestas dicen 3, otros 6, otros 7, otros 9. Sí, no hay dos respuestas iguales. Depende a quién le pregunte, ¿no? Depende del autor, depende de la iglesia, depende del pastor. Unos te responden de una manera y otros te responden de otra. Vamos a ver si a la luz de la palabra de Dios podemos ir desgranando y explicando, aunque sea brevemente, cada uno de estos bautismos. Ahora, hay una experiencia que el pueblo de Israel tuvo, que Pablo la considera como si fuera el bautismo de ellos. Vamos ahí en primer lugar a Primera de Corintios capítulo 10, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos del 1 al 2. Primera de Corintios 10, versículos 1 y 2, para los que estén tomando nota. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahora él comienza a explicar experiencias que tuvieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos codiciaron, muchos fueron idólatras, fornicarios, tentaron a Dios, murmuradores, etcétera, etcétera. Pero él considera que aquella experiencia de atravesar el Mar Rojo cuando se abrió y que luego cuando posteriormente los egipcios quisieron hacer lo mismo y murieron, Pablo considera esa experiencia de ser introducidos en aquel mar abierto como una especie de bautismo. Porque la palabra bautismo realmente significa ser sumergido o ser introducido en este caso para Pablo, el haber ellos sido introducidos en el Mar Rojo y posteriormente al salir, estar todos bajo aquella nube, bajo aquel paraguas protector que los protegía del calor abrasador del desierto. Pablo dice que era como una especie de bautismo, porque fueron introducidos tanto en el agua, aunque no se ahogaron, y también en la nube. Pero independientemente de eso, la Biblia menciona diferentes bautismos y vamos a empezar por la primera persona que tenemos
información bíblica de que se dedicara a bautizar a otra gente. En Mateo capítulo 3 encontramos la vida o el ministerio del famoso Juan el Bautista. Aquel niño que nació milagrosamente, cuyo padre era Zacarías, un sacerdote, que quedó mudo porque no creía que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada. Pues este Juan el Bautista dice que él estaba predicando en el desierto. Él decidió dedicar su vida a predicar en el desierto. No se fue a Jerusalén, no se fue a una gran ciudad, sino al desierto. Y dice que estando en el desierto, a la gente que iba allí a escucharle, les decía, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía que tarde o temprano aparecería en la escena pública el Señor Jesucristo, el Mesías. Y cuando viniera el Mesías, el reino, el gobierno de Dios se acercaría, aunque fuera por una temporada, para darle a los hombres la posibilidad de volver a reconciliarse con Dios. El hombre se había desconectado de Dios. El hombre había pecado en el jardín del Edén. Y a lo largo de la historia, generación tras generación, el hombre vivía lejos de Dios. A veces se arrepentían, pero la mayoría de las veces pecaban y vivían de espaldas a la palabra y a la voluntad de Dios. Pero ahora cuando venga el Señor Jesucristo, Él dice, Él se va a acercar a ustedes. Ya que ustedes no se acerquen a Él, Él viene haciendo acto de presencia y Él viene como representante del reino de Dios que en algún momento de la historia se va a establecer. De momento no viene a establecer el reino, el gobierno universal de Dios, sino que Él viene y lo acerca para darle la oportunidad a todos los que quieran de arrepentirse de sus pecados. Y ese era el mensaje central de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque es el requisito fundamental para poder ingresar, para poder formar parte y disfrutar del reino de Dios. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus veredas. Juan el Bautista entendía que él era el que estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 40, verso 3, que él iba a ser un instrumento del Señor para acercar el corazón de la gente al Señor. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Así que la primera persona en la Biblia que vemos que le ofrece a todo el mundo, religiosos, no religiosos, judíos y no judíos, la posibilidad de bautizarse como señal de arrepentimiento y de que quieren acercarse y reconciliarse con Dios, fue Juan el Bautista. No vemos a nadie en el Antiguo Testamento bautizando a la gente. Elías no lo hizo, Moisés tampoco, ¿verdad? Ni Jeremías, ni Daniel, ni ningún profeta. Pero una de las características típicas del ministerio de Juan el Bautista es que él predicaba y a la gente que se arrepentía los bautizaba. Pero hay un momento en el que él, cuando bautiza al Señor Jesucristo, dijo también algo muy interesante. Y sería el segundo bautismo del cual hace referencia la Biblia. El primero es el bautismo de Juan el Bautista. Pero él dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando, hermanos? Del Señor Jesucristo. Dice, el Señor Jesucristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí hay otra referencia a otro bautismo diferente al que está llevando a cabo Juan. Dice, mi bautismo es un bautismo en agua, como señal de un genuino arrepentimiento, de un acercamiento a Dios. Pero el que viene detrás de mí, del que yo estoy hablando, el cual yo no soy digno de siquiera ni desatar la correa de su calzado, él a ustedes les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y es la primera persona en el Nuevo Testamento, ya se había dicho esto en el Antiguo, por ejemplo a través de Joel, que alguien bautizaría algún día a la gente
con el Espíritu Santo y con fuego. Después veremos esto. Si seguimos en el Evangelio de Mateo, pero al final del libro, concretamente en el capítulo 28, la despedida del Señor Jesucristo, las últimas palabras que Él les transmite a sus discípulos son las siguientes. Mateo 28, versículo 16. A los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahora dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es otro bautismo diferente. Por eso en Hebreos 6 dice doctrina de bautismos, porque hay que conocer los distintos bautismos de los cuales habla la Biblia y cuáles fueron sus significados y sus aplicaciones. El primero, el de Juan el Bautista, antes de Cristo, que bautizaba a la gente que se quería arrepentir y volver a Dios. Él hace referencia a un futuro bautismo que lo hará el Señor Jesucristo, que consistirá en, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya son dos. El tercero es del que hemos recién hablado, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vayan por todas las naciones de la tierra, prediquen el Evangelio, oren por los enfermos, enséñenle lo que yo les he enseñado y que también esa gente sea bautizada, como hemos leído aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo llevaron al pie de la letra este mandamiento. Les costó ir por distintas partes predicando el Evangelio, pero vemos que desde el primer día que la gente decidió arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías verdadero, ellos le decían a la gente: tienen que arrepentirse. Lo vemos en el día de Pentecostés. 3,000 personas, dice la Biblia, que se bautizaron ese día. Más adelante seguimos viendo ejemplos de cómo Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, bautiza a un africano, a un etíope que venía sentado en su carro desde Jerusalén leyendo al profeta Isaías. Lo bautiza en agua. Vemos al apóstol Pablo bautizando al carcelero de Filipo y a toda la familia que recién se ha convertido al Señor. Y así vamos viendo a lo largo del libro de los Hechos personas que se van convirtiendo y que se van bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vamos por 3 bautismos diferentes. Pero es interesante notar que también en Primera de Corintios, el capítulo 12, vamos a leerlo por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 13, se nos dice algo tremendamente interesante. Y dice lo siguiente la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí no se habla del bautismo de ese del Espíritu Santo, ni se habla del bautismo de fuego, sino bautizados en un cuerpo. Dije al principio, les recuerdo, que la palabra bautismo significa introducido o sumergido en. Nosotros nos exponemos a la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Amén, hermanos. Dice la Biblia que el que convence de pecado no es el pastor, no es el predicador. Es el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos hace sentir que necesitamos convertirnos, arrepentirnos. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, Él ya se encargará de hacer todo lo que crea necesario y oportuno de hacer en nuestra vida. Pero toda persona que nace de nuevo, dicho de otra manera, toda persona que entiende el Evangelio, que recibe, que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, automáticamente es introducido en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, los hermanos en Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces dice que esa obra quien la hace es el Espíritu Santo. Por eso, lamentablemente, a veces entre denominaciones ha habido a veces
divisiones y discusiones y malos entendidos, porque los términos que utilizan para unos significan una cosa y para otros significa otra completamente diferente. La Biblia dice que todos los creyentes, todos, bautistas, pentecostales, más abiertos, más cerrados, más liberales, más conservadores, todos hemos sido bautizados, sumergidos, introducidos en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos afirmar con la Biblia en la mano que todos los creyentes tienen al Padre, tienen al Hijo y tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Señor Jesucristo lo dijo en otra ocasión. En el Evangelio de Juan, Él dice, vendremos y haremos morada en ustedes. No es que el que acepte a Cristo solamente tiene al Señor. No. Tiene todo. Tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón. Pablo dice, no quiero que ignoréis, por favor, hermano, le decía Pablo a los corintios, no quiero que ignoréis que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Y a veces cuando creyentes de diferentes denominaciones o iglesias se juntan, depende quién sea el otro, te dice, pero tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y claro, uno lee esto y dice, pues claro, dice la Biblia que todos hemos sido bautizados en un cuerpo. No, pero yo no te estoy preguntando, te estoy preguntando si tú hablas en lenguas. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice Pablo aquí. Hay algunos creyentes que les han enseñado muy mal esta parte de la Biblia y les han enseñado y les han dicho que el que no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo. Y eso es mentira, eso es rotundamente falso. Eso es lo que me enseñaron a mí cuando estaba en las Asambleas de Dios. Y por eso cuando yo estaba en esa denominación, de la cual salí hace muchos años, pues se hacían, y creo, si no me equivoco, que se siguen haciendo pues campamentos, retiros, convenciones, para casi, yo me atrevería a decir, casi hasta obligar, presionar a la gente para que todos los que van terminen saliendo de ese congreso o de ese campamento de jóvenes hablando en lenguas. Porque es como una meta. Incluso yo llegué a ver en mi época, y esto no lo he leído en ningún libro, esto lo vi yo con mis propios ojos, que hasta se les decía, repite conmigo. Diga conmigo, repita conmigo. Entonces, cuando ya te atrevías a decirlo, decían, hermano, ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Díganme ustedes dónde hay en la Biblia un apóstol, un discípulo de Cristo, un diácono de la iglesia diciéndole, hermana, venga, diga conmigo, pum, pum. No va a haber a nadie en la Biblia presionando a nadie, obligándole para hablar en lenguas. Me acuerdo que una vez en Argentina se le acercó un señor a Elena y le dijo, y si usted no habla en lenguas, usted no va al cielo. Fíjate tú, la importancia tan grande que le daba aquel caballero al hablar en otras lenguas. Pero hay un pasaje que deberíamos de aprendernos de memoria, para que estas personas, casi yo diría, y disculpen si se ofenden, fanáticos a veces, dándole un sobreénfasis a algo que la Biblia no le da semejante énfasis, sería bueno que leyeran esta porción también de 1 Corintios 12, del versículo, por ejemplo, 28 en adelante, que dice así, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora fíjate las 7 preguntas que el apóstol hace ahí. Yo quiero que ustedes, si lo tienen claro, si no, no pasa nada. Si ustedes tienen claro, yo voy a decir en alta voz estas 7 preguntas y tú responde. A ver qué tal. Primera pregunta, ¿son todos apóstoles? No les oigo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Oye, os habéis puesto de acuerdo, ¿no? Hay unanimidad en el pueblo, ¿eh? ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo dice, pero vamos a ver, si somos un cuerpo, como dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito,
Ni la mano le puede decir a la oreja, no la necesito, ni la oreja se puede prescindir de los pies, sino que todos los miembros se necesitan y trabajan unidos el uno al otro. Amén, hermanos. Y por eso la Biblia dice, hermanos, Dios ha puesto gente en la iglesia con la capacidad, con el don, con la gracia, llámelo como usted quiera, de enseñar a otra gente la palabra. Y hay otra gente que a lo mejor no le gusta o no se atreve, no son cortados o tímidos o no tienen esa capacidad, pero luego son gente que ayudan y colaboran en cosas que a lo mejor no son tan visibles, pero que son tan o más importantes que el que predica la palabra. Y hay hermanas y hermanos que están enseñando a los niños que no se les ve en el púlpito compartir la palabra, pero oye, están preparando a la siguiente, a la futura generación, para que esos niños, que ahora son niños, el día de mañana cuando faltemos nosotros, cuando ya no estemos sus padres, sus abuelos o sus seres queridos, ellos puedan defender el evangelio y predicar la palabra y que la luz del evangelio no se apague, sino que siga brillando para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Y que no se acabe y que no muera todo cuando nos muramos nosotros, sino que haya continuidad en la obra. Y para que haya continuidad en la obra, tiene que haber preparación, tiene que haber entrega, tiene que haber sacrificio por parte de personas que muchas veces se pierden los cultos para estar ahí en una habitación con un grupito de niños enseñándoles, respondiendo a sus preguntas, mostrándoles las Sagradas Escrituras, para que cuando sean adolescentes y cuando vayan a la universidad, si es que van, o cuando se enfrenten a los problemas de la vida, sepan cómo defender su postura como cristiano y no sean unas víctimas y unos ignorantes, sino que tengan argumentos de la palabra de Dios. Y son personas que no se les ve, pero son importantes. ¿Y cuántas veces vengo yo a lo mejor algún día entre semana o una mañana y me encuentro a 2 o 3 hermanas de la iglesia limpiando la iglesia? Y qué bonito, ¿no? Encontrar la iglesia limpia, ¿sí o no? ¿Se imaginan que nunca limpiáramos la iglesia? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes que nunca se limpiara la iglesia? Los baños todos sucios, las papeleras todas llenas hasta arriba. Sería terrible. Yo cuando vine hoy a la iglesia había una hermana que estaba colocando todas las filas, todas las sillas de la iglesia, porque el último día que tuvimos de culto fue el domingo. Y claro, saben que la iglesia parece que cuando termina el culto el domingo parece que pasó una tormenta, ¿no? Una tormenta tropical, un huracán. Y la hermana estaba colocando las sillitas para que cuando viniéramos nosotros todo estuviera listo. Y hay hermanos que están allá arriba que no se les ve nunca, pero que están haciendo posible que muchos hermanos en sus casas, en naciones muy lejos de aquí, puedan estar en este momento escuchando y viendo este culto en directo, porque gracias a los que están ahí arriba hacen posible que muchos hermanos disfruten de la palabra del Señor sin salir de sus casas. Amén, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, no caigan en el error y en la trampa de obligar a todo el mundo a que haga lo mismo, porque nos perderíamos tanta bendición. Si todos predicaran, si todos cantaran, si todos hicieran lo mismo, habría 1000 cosas que no se harían y el cuerpo sufriría. Así que mis queridos hermanos, todo creyente, métase esto bien en su cabeza, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Los que hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, el mismo apóstol Pedro dice, esta es la promesa que el Padre había dado a través del profeta Joel capítulo 2, cuando dice el Señor que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál fue el problema de la iglesia de Corinto? El exceso, el abusar de un don como era el hablar en lenguas, que al final causó más daño que beneficio. Que al final, dice Pablo, si entran indoctos, es decir, si entran inconversos, si entran incrédulos a vuestras congregaciones y ven a todo el mundo hablando en lengua sin entender absolutamente nada, ¿no dirá la gente del mundo que estáis locos? Entonces Pablo enseña el orden, porque en la iglesia si algo tiene que haber siempre es orden. ¿Cuántos dicen amén? Oye, que un día se va la luz, no pasa nada, hemos hecho a veces el culto sin luz. Que no hay sillas, nos sentamos en el suelo. Que no hay instrumentos porque no hay ese día músicos o no han venido los que dirigen alabanza, no pasa nada. Pero lo que siempre tiene que haber en la iglesia es la palabra y orden en cada culto. Amén, hermanos. Y eso es lo que va a traer madurez a nuestras vidas. Ahora, hemos hablado del bautismo de Juan el Bautista, del bautismo
de los que se convertían a Cristo, vamos a decir, el bautismo de los cristianos, de los convertidos, el bautismo de fuego, esa experiencia que tuvieron los primeros cristianos en el aposento alto, cómo hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo como si fuera un bautismo. Pero hay en el capítulo 15 de Primera de Corintios una expresión que yo quisiera aclararla, porque Pablo la menciona no como algo bíblico, sino como un argumento en contra de los que decían que no existía resurrección de los muertos. Ustedes saben que el capítulo 15 de Primera de Corintios es un capítulo donde Pablo intenta demostrar que Cristo resucitó de los muertos. Y él dice, y si Cristo no resucitó de los muertos, pues tenemos un grave problema. Porque todos los que murieron antes de nosotros, creyendo que resucitarían, no van a resucitar. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve para nada. Porque estamos creyendo que vamos a resucitar con Él y no vamos a resucitar. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados no fueron perdonados. Porque nosotros creemos y predicamos que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, cuando Él murió, perdonó nuestros pecados. Y la resurrección fue la justificación del Padre por haber aceptado la ofrenda del Hijo. La resurrección no perdonó mis pecados. Lo que perdonó nuestros pecados fue la sangre de Jesucristo en la cruz. Pero si Él no hubiera resucitado, ¿cómo sé yo que el Padre, que Dios aceptó la ofrenda del Hijo? No lo sabríamos nunca. Un hombre bueno que murió, que dice que moría por nosotros, pero se lo comieron los bichos, se lo comieron los gusanos. Luego el Padre no lo resucitó de los muertos. Entonces nuestros pecados no han sido perdonados y estamos condenados. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué predicación estamos dando al mundo? Una mentira. Pero si Cristo resucitó, eso quiere decir que nosotros también resucitaremos con Cristo. Y nuestra fe no es vana, sino que nuestra fe es auténtica, genuina y verdadera. Pero en aquellos días habían grupos de personas que se bautizaban y miren lo que hacían. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 29 dice así: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por los muertos? ¿Se bautizaban los cristianos por los muertos? No. Era una costumbre pagana. Y esta costumbre pagana, antibíblica, todavía la mantienen y la practican los mormones. Esos que van con la camisa blanca y la chapa aquí, que son la mayoría de ellos americanos, de Utah, de allí de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos se bautizan por los muertos, porque ellos dicen, si mi abuelo, o mis primos, o mis padres, o mis amigos, no fueron mormones y no se bautizaron por la iglesia de los mormones, ellos se condenaron, se fueron al infierno. Pero yo, como los amo y los quiero tanto, lo que voy a hacer es hacer lo que ellos en vida no pudieron hacer. Yo me bautizo por ellos, me bautizo por mi padre, yo me tendría que bautizar 5,000 veces, porque mi familia, imagínate tú, mi padre mi antepasado, ninguno era. Y Pablo dice, si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces ¿qué hacen ustedes bautizándose por los muertos? Es una contradicción, ¿sí o no? No nos bautizamos por nadie. Usted no se puede bautizar por su marido, usted no se puede bautizar por su esposa, usted no se puede bautizar por ningún miembro de su familia. El bautismo es personal, como la salvación. Usted no se puede convertir, bueno, yo me convierto y se convierte toda mi familia. No, esto es personal e individual, y el bautismo es exactamente igual. Por lo tanto, nosotros cuando nos bautizamos nosotros. Yo no me bauticé por más gente, sino por mí mismo. Pero Pablo menciona este bautismo para utilizarlo como argumento en contra de los que se contradecían, diciendo, no, nadie resucitó de los muertos. Eso es mentira, que Cristo resucitó de los muertos y no hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice, entonces ¿para qué te bautizas tú por los muertos? Si no van a resucitar. Ahora bien, hay un bautismo, o hay una experiencia, mejor dicho, que se compara a un bautismo, y es algo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, por cierto, muy interesante, y que el Señor Jesucristo le tuvo que aclarar a sus discípulos. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 20. Mateo 10, 20.
Dice, porque, dice Mateo 10:20, ese es, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Seguro es ese? No. 10:20 de Mateo. El Señor Jesucristo cuando dice el bautismo de las pruebas, ¿se acuerdan? Se ve que anoté mal la cita. Cuando el Señor Jesucristo dice del bautismo del que yo bebo, búsqueme esa cita un segundito si son tan amables, del bautismo con el que yo soy bautizado, vosotros también seréis bautizados. Y no está hablando acerca de ese acto cuando Él se sumergió en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, sino que Él está hablando de la copa de los sufrimientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní? Cuando Él le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan de aquel momento? ¿Perdón? Marcos, es Marcos, sí, tienen razón. Marcos 10:39, ya lo encontramos. Marcos capítulo 10, verso 39. Si lo podemos poner ahí en la pantalla y así lo leemos todos. Marcos 10:39. Dice así la palabra del Señor. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Todo esto viene a raíz de que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, según nos cuenta el versículo 35, se acercan aparte al Señor y fíjate la petición que le hacen. Le dice, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos. Y Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo sé bautizado? Y ellos dijeron, sí, Señor, podemos. Dice, pero el sentaros, verso 40, a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Ellos querían un lugar de privilegio. Ellos querían sentarse tanto uno a la derecha como otro a la izquierda y el Señor en el centro para ver lo importantes que eran. Y el Señor Jesucristo no les concedió esta petición porque el Señor dice que esos lugares están reservados para ciertas y determinadas personas. Después los discípulos incluso se llegaron a enfadar con sus compañeros, con el resto de sus discípulos, ¿verdad? Pero sí les dijo el Señor algo tremendo. Mira, esto no os lo voy a conceder, pero de la copa, del bautismo, de la que yo voy a beber y a experimentar, ustedes también, si quieren, pueden experimentarla. Y en el contexto de esta conversación muy interesante, el Señor da a entender que las pruebas, las dificultades, las persecuciones, el rechazo, las calumnias, etcétera, etcétera, que Él iba a experimentar en carne propia, ellos también las iban a experimentar, como fue así. La Biblia nos enseña que los discípulos también fueron perseguidos, encarcelados, y la mayoría de ellos, salvo Judas, que sabemos que se ahorcó, y Juan, el discípulo amado que murió de muerte natural, todos los demás discípulos murieron como mártires por la causa del Evangelio. Luego hay un bautismo que consiste en pruebas, en luchas, en dificultades, del cual no estamos exentos, sino que el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes también van a poder participar de estas experiencias, no solamente de lo bonito, no solamente de lo atractivo del Evangelio, de los privilegios del cristianismo, sino también de las luchas y de las pruebas y de las dificultades que se experimentan por el hecho de ser cristianos y seguidores de Jesucristo. Nosotros en esta parte del mundo no estamos siendo perseguidos, pero eso no significa que es tan fácil y tan cómodo ser cristiano en otras partes del mundo. Sabemos que en otras partes del mundo está prohibido
reunirse como nosotros lo estamos haciendo en esta tarde, en este lugar. Sabemos que está totalmente prohibido bajo pena de muerte leer la palabra de Dios, tener un ejemplar de la Biblia en tu casa. Te mandan a un campo de concentración o directamente te matan. Y tenemos que ser conscientes de que ser cristiano nunca ha sido fácil ni popular. El hecho de que en este momento nosotros estemos disfrutando de una libertad no significa, repito, de que en todas partes del mundo nuestros hermanos y la iglesia esté tan cómoda y tan tranquila como nosotros en este lugar. No sé cómo sería nuestro cristianismo, ni cómo nos reuniríamos, ni qué nivel de fe tendríamos si nosotros, para reunirnos como iglesia, tendríamos que hacerlos a escondidas y cantar muy bajito y entrar pequeños grupitos y salir como que cada uno va por un lado diferente. No sé cómo sería nuestro cristianismo, pero hermanos, vamos a valorar todo lo que tenemos, porque hemos sido bautizados en un cuerpo, hemos entendido el Evangelio, por eso nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo todos y cada uno de nosotros. Tenemos la palabra de Dios morando en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu de Dios viviendo 24 horas al día en nuestros corazones. Hermanos, valoremos y disfrutemos de todas las cosas que el Señor nos da para poder vivir vidas cristianas victoriosas. ¿Cuántos dicen amén? Y en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir, hay que vivir muy cerca del corazón del Señor. Porque como dije al principio, todos los que salieron de Egipto, todos fueron sumergidos en aquel camino seco del Mar Rojo. Posteriormente todos fueron llenos de aquellas aguas que salían de las rocas, de aquel maná que caía del cielo y de aquella nube que los cubría durante el día, ¿verdad? Y los protegía la columna de fuego durante la noche. Pero ¿saben cuál fue la cruda realidad? Que todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, ni uno, salvo Josué y Caleb, lograron entrar en la tierra prometida. Vieron milagros, vieron a Moisés, lo tuvieron 40 años como su pastor, vieron cosas que ningún otro pueblo jamás en la historia había visto ni verá jamás, pero la cruda realidad es que ninguno de los mayores de 20 años para arriba entraron a la tierra prometida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que murmuraron, se quejaron, incluso llegaron en alguna ocasión a intentar matar a pedradas a Moisés. Se les ocurrió la genial idea de construir un becerro de oro en el desierto y postrarse ante él y adorarlo. Quisieron volver en más de una ocasión a Egipto, otra vez a someterse a la esclavitud. Y dice el Señor en su palabra que el Señor dijo: basta, ninguno de ustedes va a entrar. Miren, hermanos, ¿y saben qué? Ni siquiera Moisés logró entrar en la tierra prometida, porque el Señor le dijo que hiciera una cosa, hizo todo lo contrario. Y le dijo: por desobediente no entras. Luego vemos que de nada sirve saber mucho de la Biblia. De nada sirve haberte congregado toda la vida aquí o en otra iglesia. De nada sirve haber tenido un montón de lindas y de hermosas experiencias si no eres obediente y fiel hasta el final. Puedes perder la bendición. Por eso, cuando el Señor les habla a las iglesias del Apocalipsis, le dice a todas: el que tiene oídos para oír, que oiga. Solamente a los que venzan, a los vencedores, a los que se mantengan fieles hasta el final. A esos solamente les daré la recompensa. A los demás no. Y qué lástima, ¿no? Ver tantas personas que fueron muriendo un año y otro año y otro año, y se levantó una nueva generación que fueron los que entraron en la tierra prometida a disfrutar de aquella tierra que el Señor les había prometido a sus antepasados. Hermanos, algún día llegaremos a la meta, pero hasta entonces seamos fieles. Vamos a agarrarnos al Señor. Que estás pasando por luchas, sigue orando al Señor. Sigue agarrándote al Señor. Que estás pasando por pruebas en la familia, en la economía, con los hijos, con la salud. Hermano, sé fiel hasta el final, porque el Señor te va a dar la gracia y la capacidad. Sería una pena que te convertiste al Señor, te congregaste, te bautizaste en su momento donde fuera, y al final, por lo que sea, te viene la tristeza, te viene el desánimo, tiras la toalla, no aguanto más. Hermano, sé fiel hasta la muerte para que el Señor te dé la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén?
Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero ser fiel hasta el final. Quiero ser fiel hasta el final, Señor.